Muy bien. Vamos a Santiago capítulo 5 versículo 13 y vamos a leer del 13 al 18. Santiago 5 del 13 al 18. Dice así: ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados, será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Perfecto, vamos a meditar porque aquí hay varios temas que Santiago está concluyendo, especialmente el del versículo número 13, y los siguientes versículos hablan acerca del poder de la oración. Y ese es el tema que hoy quiero decirte, el poder de la oración. ¿Cómo está tu vida de oración? Es la clásica pregunta de un pastor, ¿verdad? ¿Cómo está tu vida de oración? Ahora, no es que sea un cliché, no es que sea como un protocolo, ¿no? ¿Qué tiene que decir un pastor cuando alguien viene a él y tiene que preguntarle esa pregunta incómoda? No, no es esto. Es muy importante. ¿Por qué? Porque la oración de cada uno de nosotros va a determinar nuestra vida de victoria, de gozo, de sanidad, de perdón, de crecimiento y de madurez. Y muchas veces los problemas y circunstancias de nuestras vidas, nuestras decisiones equivocadas, confusiones y aflicciones, la mayoría obedecen a una falta de oración. Entonces, podemos nosotros tratar de ajustar, corregir y enderezar situaciones en nuestra vida, pero la raíz de todo esto es la falta de oración en nuestras vidas. Por eso, si podemos abordar desde allí al principio, establecer que esto tiene que cambiar, bueno, ayuda muchísimo y después podremos solucionar también lo demás. La oración en la vida del cristiano es esencial. Es el aire que respiramos, es la dirección de nuestra vida, es el pan de cada día, es nuestro vivir. Por eso el Señor Jesucristo dijo: ¿quieres aprender a orar? Ora así. Pero está de antemano dicho: ora. Esa oración debe contener varios elementos, son maravillosos. Después meditaremos en esto. Sin embargo, aquí el punto es que se da por entendido que un creyente ora. Santiago está diciendo aquí algo muy interesante. Pregunta: si hay aflicción. Dice: ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Ahora, si recordamos los capítulos anteriores, desde el capítulo 1, él habla que te goces cuando pasas por tiempos de aflicción. Es como si hiciéramos una remembranza. Con esta pregunta, Santiago abre nuestra mente para recordar lo que ya había él dicho capítulos anteriores acerca de la aflicción. Por eso es como a manera de conclusión. Y él está abordando este tema y es como si nos dijera, en medio de la aflicción, acuérdate que hay gozo porque hay un propósito en la aflicción cuando estamos en Dios. Cuando estamos en aflicción, engrandece tu ánimo, lo que veíamos en el episodio pasado. Fortalécete, renuévate, no haya desesperanza. Y está diciendo, ora, pero pide y no dudes. ¿Te acuerdas? Los primeros episodios, los primeros capítulos es: no dudes, no tengas doble ánimo, no dividas tu corazón, hay en ti una perseverancia. Por esa razón, Santiago concluye diciendo: todo lo que he dicho, te pregunto, ¿estás afligido? Y él concluye y dice: ora. Y ahí es donde
Normalmente la gente dice, ay, sí, pues qué fácil, ¿no? Nada más orar y orar. No, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo primero es la vida de oración. Y no es que hagamos una oración, porque a veces malentendemos esto. Estoy afligido, bueno, pues hagan una oración por mí para que salga de aflicción. Y eso es lo que la iglesia a veces quiere. Oraciones mágicas, que cuando nuestra vida jamás ora, no estamos en comunión con Dios, no tenemos vida de oración, pero queremos ir y que un ministro, que alguien ore por nosotros para que todo se ordene. Pero lo que está diciendo Santiago no es eso. No dice hagan una oración. Santiago expresa una palabra, es una forma de conjugación que dice que ore. Es como infinitivo. Es una acción constante y continua. No es que haga una oración. Santiago hubiera escogido claramente eso. Estás afligido, haz una oración. No, lo que está diciendo es, tienes una vida de aflicción, estás pasando etapas de aflicción. Es como si él te preguntara, ¿cómo está tu vida de oración? Entonces, busca tener una disciplina de oración y seguramente te levantarás. Porque nuestra oración debe ser una oración con fe, perseverante, lo cual quiere decir que no es una oración ocasional y solo momentánea, sino una oración perseverante, constante, hasta que veas resultados y respuestas, y aunque las veas no paras de orar, tú continúas orando porque ya esta es tu forma de vida. Es una oración con esperanza. Muchas veces nuestras oraciones se vuelven angustiosas y nos quedamos angustiados después de orar porque no estamos confiando y dejando esto a los pies de Cristo, sino que oramos, las presentamos delante de Dios a manera de queja y Dios no tiene ningún problema con que traigamos nuestra queja delante de Él, pero una vez que tú expusiste eso, tenemos que tomar una actitud de conquista, de confianza en que Dios va a intervenir. Pero si después de orar todavía vuelvo a agarrar mi saco de problemas y me lo vuelvo a cargar y digo, bueno Señor, mañana vengo a volverte a traer mi problema, pues es como si el Señor dijera, bueno, entonces ¿para qué estás orando? Por eso dice Santiago al principio, cuando ores, no dudes. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, que va y viene. Es inconstante en todos sus caminos. Pero no, nuestra oración debe ser perseverante, con fe, y tiene que haber en nuestro corazón seguridad de que el Señor nos oye y que Él responderá. Nuestra vida de oración hace que nuestra mente se alinee a la mente de Dios. Nuestra oración no es para hacer que Dios haga lo que yo quiero. Más bien cuando yo oro, mi corazón, mi mente se conecta al Señor y entonces Él alinea mi voluntad. Y Él me dice, esto tienes que hacer, esto tienes que cambiar, esto va a suceder. Pero es en mi vida de oración constante, porque allí el Señor me muestra cómo hacer para no desfallecer. Entonces, la clásica pregunta sería, ¿cómo está nuestra vida de oración? Si hay aflicción, amados, avivemos la oración. Si hay aflicción en nuestra vida, avivemos nuestro corazón para orar. Segunda pregunta que hace Santiago es, ¿está alguno alegre? ¿Está alguno feliz? Que cante alabanzas. Qué interesante, ¿verdad? Qué contraste. Aflicción y alegría. ¿Qué está queriendo mostrar Santiago? Bueno, que en la vida cristiana o incluso en la iglesia siempre habrá de las dos cosas. Debemos esperar, amados, como creyentes, las dos cosas, tanto aflicción como alegría. La vida no es solo de aflicción, ni tampoco solo de alegría. La verdad es que debemos esperar ambas cosas. Y debemos orar en ambas. La oración en medio de la aflicción es, Señor, fortaléceme, dame esperanza y sabiduría. Y nuestra oración durante los tiempos de alegría debe ser alabanza. La alabanza es una oración que exalta a Dios, que dice lo bueno que Él es y que ha hecho. Entonces aquí está diciendo Santiago, canta alabanzas,
¿Por qué? Porque el regocijo es una elección también. Tú y yo podemos elegir qué actitud tendremos ante las circunstancias. Una elección de gozo. Difícil. ¿Ahora es posible experimentar aflicción y gozo? Sí, Santiago es lo que dijo al principio. Cuando estés en pruebas, gózate. Nos dice, ¿cómo voy a gozarme en medio de eso? Bueno, cuando entendemos que es como alguien que va a dar a luz y ya explicó todo eso. Por eso aquí está simplemente cerrando, llamando nuestra memoria, trayendo esas imágenes que él ya desarrolló y explicó en nuestra mente y diciéndonos, acuérdate, como una mujer que va a dar a luz, aunque está siendo afligida, hay alegría porque eso vale la pena. Y es una elección el gozarnos y alegrarnos y podemos alabar al Señor. Ahora, no siempre habrá solo aflicción, a veces habrá bendición abundante y eso nos tendrá un corazón alegre. Y Santiago dice, no olvides alabar. A veces somos ingratos y cuando estamos afligidos están llenas las iglesias, pero cuando todo va bien se vacían. A veces cuando nuestra vida está en problemas, tenemos una búsqueda de Dios incansable y vehemente, pero cuando todo va viento en popa, se nos olvida buscar al Señor. Mientras no tenías trabajo, tu clamor, tu ayuno, tus rodillas doblábamos cada día. Pero ya que hay trabajo, no tengo tiempo para Dios, no hay tiempo para la oración. Cuando no había economía, cuando no había salud, corríamos a su presencia rogando, Señor, ten misericordia de mí. Pero ahora que tenemos lo que pedíamos, olvidamos alabar al Señor y tener una actitud para con Él. Así que eso es lo que Santiago nos está haciendo reflexionar. Las dos cosas viviremos, pero en las dos cosas Dios tiene su lugar. Las dos cosas enfrentaremos. Pero en las dos cosas tú y yo tenemos que correr a los pies de Cristo, ya sea en oración y clamor al Señor o también en alabanza y adoración. Por eso Santiago dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Y de ahí va a entrar un tema con el que está cerrando su carta y el que todavía desarrollaremos el próximo episodio. La oración. El poder de la oración. Él dice, ¿está alguno enfermo? Sus preguntas, ¿verdad? Recuerda que era una técnica que usaban los griegos, esa técnica de hacer preguntas para desarrollar en la mente del oyente o del lector tu propia participación y hacernos reflexionar. Y él ya preguntó, ¿está alguno afligido? Ore. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y pregunta, ¿hay alguno enfermo? Y el llamado es, llama a los ancianos, a los líderes de la iglesia, para que vengan a orar por ti. Porque la oración sanará al enfermo. La oración de fe. Y entra en un tema que es la oración. ¿Sabes? Es lo que dijo al principio, estás afligido, ora. La oración tiene poder. Yo sé que tú lo sabes, pero tal vez poco lo vivimos. La oración tiene el poder de sanar a un enfermo. La oración tiene el poder de hacer milagros. Después usa el ejemplo de Elías y ahorita lo abordamos. Y incluso señala algo que tal vez no a muchos les guste, porque se piensa, y escúchalo con atención, pensamos que Dios solo oye a personas especiales. O cuando dice aquí, llame a los ancianos de la iglesia, decimos, bueno, es que solamente las autoridades, los líderes, los pastores tienen ese poder en la oración. Pero inmediatamente, para que no surgiera esa idea, él habla de Elías, un hombre, dice aquí, y hasta pareciera que lo hace menos, pero no es el caso de Santiago. Él dice, mira a Elías, un hombre con las mismas pasiones, un ser humano como cualquiera de nosotros. Dice la Reina Valera, sujeto a las mismas pasiones. O sea, un hombre como cualquiera, un hombre común y corriente, pero cuando oró, hubo un milagro, no hubo lluvia
y hasta que él volvió a orar, hubo lluvia. Y ocupa ese ejemplo para decir, cualquier persona justa, ese es el punto, por eso señala, la oración eficaz del justo puede mucho. Tu oración, amado, tiene poder. No estoy diciendo que no oremos unos por otros, al contrario, sí lo debemos hacer. Pero la oración de otros, sumada a la tuya, es lo que producen los cambios poderosos. Si no hacemos nuestro trabajo y queremos que alguien más lo haga por nosotros, no funciona. Oramos nosotros y oran por nosotros. ¡Qué maravilla! Lo que nos ponemos de acuerdo, 2 o 3, Dios lo hace. Son palabras del Señor Jesús. Y aquí hay un detalle bien hermoso. Si alguien está enfermo, llame a los ancianos. ¿Y qué es esto de llame a los ancianos? ¿Por qué? Bueno, ahí implica varias acciones. En primer lugar, la enfermedad nos quebranta. Sí, pero necesitamos nosotros llamar, pedir ayuda, tener la humildad de decir, necesito que alguien más ore por mí. Eso es importante. ¿A quién le llamo? Santiago dice, llame a tus pastores, llama a los líderes de la iglesia, diles, oye, estoy enfermo, puedes orar por mí. Y ellos con todo gusto lo harán. Porque la oración tiene poder. Pero a veces nosotros nos encerramos, ¿verdad? Y decimos, bueno, no, yo salgo solo. Pero necesitamos entender que somos un cuerpo. Y como cuerpo, las oraciones entre el cuerpo de Cristo funcionan, pero a veces tenemos que aprender a pedir ayuda. Decir, necesito que vengan a orar por mí. Y dice Santiago, y ellos irán y te ungirán, y la oración de fe sanará al enfermo. Incluso si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y uno dice, ¿qué tienen que ver los pecados? O sea, ¿nos enfermamos por causa del pecado? Sí, a veces. Pero aquí está hablando de un contexto interesante. También menciona el poder hablar los unos a los otros y poder abrir nuestro corazón y decir, esto batallo, esta es mi lucha, y orar unos por otros. Esta es la maravilla del cuerpo de Cristo. Cuando pertenecemos a una familia, cuando somos parte de una casa, cuando somos parte de una iglesia, tenemos hermanos con los que podemos hablar, tenemos líderes con los que podemos acudir y podemos decir, estoy enfermo, estoy batallando con esto, he fallado de esta forma, y podemos orar unos por otros. Pero Santiago deja claro, no olvides tu parte, tú también oras día a día. Otros oran por ti, pero tú también oras porque tienes una comunión con el Señor, y esa oración tiene poder. Hay milagros, hay sanidad, hay gozo, hay alegría, hay sabiduría. ¿Te acuerdas? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. La oración es la clave, amados. Y Santiago nos está diciendo, acuérdate que él escribe una iglesia que está siendo perseguida, está siendo dispersada, que se va a enfrentar a tiempos de aflicción, claro, pero también tiempos de alegría, que se va a enfrentar a tiempos de enfermedad, también se va a enfrentar a tiempos de derrota espiritual, de caídas, de fallas, de fracasos. Pero esto no es la muerte, al contrario, hay un cuerpo, hay una iglesia, hay hermanos, hay oración alrededor de nosotros que puede levantarnos. La oración eficaz del justo, dice allí, puede mucho, la tuya y la de otros, y podemos hacer que los demás sean levantados. Amados, aquí viene un punto importante. Así como otros oran por ti, tú también tienes que orar por otros. Este es de doble vía. Ellos oran por nosotros, nosotros también oramos por los demás. Por eso Santiago decía que no solamente nosotros, ¿verdad? Todo es para nosotros, seamos hacedores de la palabra. Y allí es donde tú y yo tenemos también que actuar, sabiendo que tu oración tiene poder, porque tienes una vida de oración y porque también puedes orar unos por otros.
Y cuando él dice orad unos por otros, está hablando sí en un contexto de compañerismo, de cuerpo, de iglesia, de enfermedad, de debilidad. Pero también podemos orar en las buenas, podemos orar en los tiempos de alegría, podemos alabar al Señor juntos. Y el ejemplo que pone Santiago de Elías es interesante, ¿verdad? Un hombre tal y como nosotros, pero como lo usaba Dios con poder. Y lo usaba Dios con poder por medio de la oración. Había milagros. Estoy convencido que vienen tiempos en los cuales a través de la oración que como iglesia elevamos de manera personal cada uno, Dios va a hacer milagros. Este es un tiempo en el que vamos a ver milagros suceder. ¿Por qué? Porque tu oración puede mucho, no lo olvides. Tu oración no se la lleva el viento. Tu vida de búsqueda del Señor produce un impacto positivo en el reino de las tinieblas, derribándolo. Produce un impacto positivo en nuestra ciudad, extendiendo su amor. Produce un impacto positivo en nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque les edifica, les fortalece, les levanta, les sana. Produce movimientos espirituales milagrosos. Y este es lo que Santiago está diciendo. Es un tiempo en el cual necesitamos orar. La oración sea avivada en nuestra vida, ya sea por aflicción, ya sea por alegría, ya sea por enfermedad o ya sea porque hayamos fallado. En cualquiera de esas situaciones necesitamos oración y en todo en la vida. La oración tuya puede mucho. Así que, amado, anímate, busca al Señor. No es la clásica pastoral de cómo está tu vida de oración. Es una realidad que tenemos que buscar al Señor en oración. Vamos a orar. Amado Señor, te agradecemos tanto por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad y tu fidelidad. Muchísimas gracias porque tú estás con nosotros, porque nos recuerdas que la oración tiene poder y nos ayudas a buscarte de todo corazón. Señor, si alguno de mis hermanos está en aflicción, yo oro rogándote, Señor, que tú vengas a sus vidas a fortalecerlos, a alentar sus vidas. Si alguno de mis hermanos está enfermo, ruego también su sanidad, porque tú eres el sanador, Señor, de sus vidas, y creo que tú eres el que trae fortaleza y ánimo a sus corazones. Señor bueno, si alguno está alegre, si hay fortaleza y gozo en sus corazones, gracias, Señor, que la alabanza esté de continuo en nuestras bocas. Gracias porque tú eres el Dios de nuestra esperanza y nos recuerdas que hay poder en la oración y podamos echar mano de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.